Conversando con Jacqueline. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Jacqueline. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Yo muy bien, muy contenta de estar aquí. Además, vamos a hablar hoy de un tema que la verdad que es muy interesante. Sí, estuvimos viendo que en el programa anterior de que nos ibas a hablar de comunicación y habilidades sociales, ¿no? Entonces, Muy bien. me parece que esto nos viene bien a todos, paz y no paz, así que cuando quieras. Pues como siempre voy a empezar haciendo una pequeña introducción, ¿no? Entonces, las habilidades sociales es el último pilar de la inteligencia emocional, ¿no? Ya es nuestro último pilar. Y dentro de las habilidades sociales hay varias habilidades, ¿no? No hay solo una. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, yo elegí. Pero dentro de habilidades sociales, lo que más trabajamos, sobre todo a las personas con alta sensibilidad, yo diría que hay dos grandes grupos de habilidades importantes. Uno es la comunicación, que es cómo comunicarnos mejor con los demás, ¿no? Las habilidades sociales tenemos que pensar que son habilidades para mejorar la forma de relacionar con las personas. Ese es el principal objetivo, ¿no? Entonces, el primero de ellos es la comunicación. El otro que dejaremos para otro día es capacidad de negociación, ¿no? De hecho, están consideradas ahora, en los últimos años, como los dos grupos de habilidades que más hacen falta, ¿no? La comunicación y la capacidad de negociación, como que hemos perdido esa capacidad. ¿No? Hay muchos estudios que hablan de eso, de que los niños de ahora tienen mucho menos habilidades comunicativas, por ejemplo, en la adolescencia y capacidad de negociación que antes, ¿no? Que hace falta ese aprendizaje. Y como no nos da tiempo, vamos a centrarnos un poco en la comunicación, ¿vale? Dentro de la comunicación, la estrella es la palabra asertividad. No sé si alguna vez ya habéis escuchado hablar, si sabéis lo que es. ¿Sabéis Sí. lo que es la asertividad? Yo creo que sí, pero cuéntanoslo. La asertividad es la capacidad de comunicar a los demás lo que yo pienso, siento, sin causar ningún tipo de daño al otro, ¿no? Sin menospreciar su idea, por ejemplo, pero sin dejar de decirlo. Yo trabajo la comunicación con dos grandes grupos de conocimiento, también hay que decirlo. Yo en la consulta trabajo, por un lado, asertividad, agresividad y la pasividad, que son los grupos de formas de comunicar, pero yo también trabajo en los últimos años la comunicación no violenta, que después hablaré un poquito de ella porque me parece interesantísimo, son conocimientos más recientes, que es una forma de comunicar que neutraliza además la agresividad de los demás. Entonces, a mí me gusta mucho, pero bueno, vamos por lo más conocido, que es la asertividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos de tres formas diferentes. La primera, que es considerada la más habitual aún, es la pasiva, que es cuando yo no me atrevo, que es además muy habitual en una persona con alta sensibilidad, cuando yo no me atrevo a defender mi idea delante del interlocutor, ¿no? Entonces, imagínate, no sé, una cosa tan sencilla como que una persona me pide algo prestado, me pide un libro prestado, me pide el coche prestado. Y yo no quiero prestar, pero no me atrevo, ¿no? Entonces, la pasividad sería cuando yo sí le presto el coche, pero llego y comento con mi pareja que es un cara dura, que no debería me haber pedido el coche, que si yo no me atrevo a decir a la persona lo que yo pienso y siento realmente, que es que no presto mi coche ni para él ni para nadie, o no presto para él porque no confío en él, imagínate. Pero yo sin descargo con mi pareja o con una otra persona. Entonces, eso es pasividad. Además, en la pasividad hay una cosa muy interesante que a veces no nos damos cuenta, que es que nuestro cuerpo comunica muchas veces más de que lo que nosotros comunicamos verbalmente, ¿no? Y yo me fijo mucho, por ejemplo, en las posturas. La pasividad, nosotros tenemos una postura mucho más cerrada, ¿no? Así como más encogida. No me atrevo, es exactamente esto lo que estoy comunicando, no me atrevo a expresar, ¿no? Entonces hay una postura de recogimiento. La otra forma de hacerlo sería cuando una persona me pide el coche, entonces yo soy agresivo, que si a mí me parece fatal que me pidan el coche prestado, tengo dificultad de decir que no, entonces yo le descargo encima de él ese mi malestar, ¿no? Digo, como te atreves a pedirme el coche prestado, no te lo voy a prestar, pero obviamente lo hago de una forma bastante grosera, ¿no? Por eso es una forma agresiva. Ahí la postura también, ¿no? Es una postura, si en la pasiva yo estoy recogida,
en la agresiva yo estoy echada para adelante, pero con tanto tonos demasiado altos, ¿no? Como con una postura de dominancia, llamamos, ¿no? Que es una postura de yo descargo en el otro en realidad mi malestar. Entonces, lo ideal para comunicar bien sería el equilibrio, que sería la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Yo tengo una buena postura, estoy erguido, estoy mirando a la persona, que eso es súper importante, el tema de la mirada, pero yo expreso a la otra persona lo que yo siento y pienso, pero de una forma amable y también considerando las necesidades del otro. Entonces, vamos a suponer que la persona me pide el coche prestado. Yo podría primero preguntar para qué quiere el coche, para evaluar si es necesario o no es necesario, ¿no? Entonces, una postura mucho más de negociación también, ¿no? Entonces, yo identifico la necesidad del otro y la incluyo en mi respuesta. Entonces, vamos a suponer que la persona me pide el coche prestado para algo que yo considero que no es tan necesario. Entonces, yo le diría, mira, lo siento mucho, yo tengo bastante dificultad de prestar el coche, prefiero no hacerlo. Quizá podemos buscar otro tipo de solución para tu dificultad, ¿no? O quizá incluso decir, no considero que no es tan necesario porque te puede encontrar un autobús que vaya donde quieras, ¿sí? Que si en la asertividad no solo yo comunico bien, como yo también incluyo la necesidad del otro, que es lo que cambia. Yo no solo me quedo con lo mío, ¿no? Hay toda una postura en la asertividad de decir a la persona lo que yo pienso y siento, pero también considerando cómo se puede sentir esa persona, ¿no? Entonces, en la agresiva yo echo encima del otro el malestar y me da igual cómo se sienta. En la pasiva yo cojo para mí ese malestar, ¿no? Lo que digo yo. Tú no consigues decir que no a la persona y te quedas tú con ese malestar de no poder haberlo dicho, ¿no? Entonces, la asertiva es la postura que más necesitamos aprender y desarrollar. De hecho, hay algunos estudios que dicen que una parte importante de los malos entendidos que hay en ambientes de trabajo es por falta de asertividad, ¿no? Además, en España, y siento mucho decir eso, no lo digo yo, eso dicen los profesionales que trabajan en el mundo del trabajo, dicen que una emoción, un sentimiento que está muy presente en los ambientes de trabajo en España, mucho más alto que en otros ambientes de trabajo, es la envidia. Sí. Y esto genera mucho malos entendidos por ese sentimiento, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que hablan de eso, incluso comparando con culturas, otras culturas, y es un sentimiento muy presente en los ambientes de trabajo, es más competitivo que en otros países y la envidia está muy presente. Y eso hace con que sea, en nuestra opinión, mucho más necesario la asertividad, porque nosotros sabemos que personas asertivas, ellas consiguen disminuir los malos entendidos del ambiente de trabajo, ¿no? Eso no lo digo yo, eso dicen los estudios sobre esto. Entonces, yo sí que procuro mucho trabajar la asertividad, ¿no? ¿Tenéis algún ejemplo de vosotros de situaciones donde veis necesaria esa asertividad? No, yo lo que quería comentar es eso de en España, que el otro día escuché la envidia en el trabajo y el tener envidia a quien destaca es lo que predomina, y por ejemplo en Estados Unidos que se premia a la gente que destaca y que va por su trabajo y quiere hacerlo mejor, y aquí es al contrario. Simplemente era matizar eso porque es verdad, eso está comprobado. Estoy de acuerdo, además es que la envidia es que cada país tiene un pecado capital y que España el pecado capital el suyo era la envidia. O sea que sí, corroboro. Sí que hay muchos estudios que hablan de eso en el ambiente de trabajo más que en otros ambientes, ¿no? Yo no podría afirmar en otros ambientes, pero sí es verdad que en el mundo del trabajo lo vemos, ¿no? De hecho, el propio nombre que se utiliza, que cuando llegué a España me parecía muy curioso, ¿no? Que las personas denominan compañeros de trabajo, no amigos, ¿no? Y eso en Brasil, por ejemplo, no pasaba. Cuando yo llegué, me parecía curioso esa separación, ¿no? Porque parecía como mantener distante, ¿no? Porque puedes transformar compañeros de trabajo en amigos, pero aún así las personas utilizan mucho esa diferencia entre amigos y compañeros de trabajo. Sí. Respecto, por ejemplo, a esto que estamos hablando de la agresión verbal o cómo comunicar y pues los mensajes, yo me pongo en la tesitura de, pues, por ejemplo, si fuera un
una jefa paz y tengo que tomar la cruda decisión de tener que despedir a alguien, ¿cómo se lo puedo transmitir para que ni yo me sienta mal ni la otra persona hacerla daño? Porque ya es bastante difícil. Sí, lo es. Y además tenemos que recordar que una persona paz tiene mucha empatía. Entonces, todas esas situaciones donde ella siente que el otro va a salir perjudicado de alguna forma o que va a se sentir mal, le cuesta aún más manejar sus propias emociones, ¿no? Entonces, tiene que prepararse un poquito para ello, ¿no? Pensar lo que puede decir, lo que no. Lo que hay una técnica que seguro que os vais a reír porque cuando lo cuento todos se ríen, pero la uso mucho en el despacho entre padres, hijos o para decir, comunicar cosas negativas. Se llama la técnica del bocadillo, ¿no? Y es gracioso porque además me lo cuentan la gente, ¿no? Que imagina un bocadillo, pero es bueno porque así no nos olvidamos, ¿no? Entonces, es una estrategia bastante buena para comunicar mensajes difíciles o que la otra persona lo puede tomar mal. Entonces, vamos a ver qué es. El bocadillo está compuesto por 2 trozos de pan y relleno, ¿no? Entonces, el primer pan, la primera parte del pan sería empezar el mensaje con algo positivo, con algo que la persona ha hecho. Por ejemplo, yo utilizo mucho en el despacho empezar con las fortalezas. Imagínate, voy a despedir a una persona, entonces yo empiezo por las cosas buenas que ha hecho en ese tiempo, ¿no? Entonces yo pues digo, pues estoy muy contento con todo el trabajo que tú has hecho porque has contribuido para tal, tal, tal. Sobre todo buscando cosas objetivas, ¿no? Cosas generales, ¿no? Con los padres, por ejemplo, yo les enseño a hablar con los niños así, ¿no? Entonces empezamos siempre por algo positivo, por las fortalezas. Luego, en el medio, comunico el mensaje más difícil, que sería, por ejemplo, siento mucho, pero no vamos a poder contar con tu trabajo. Los motivos, es muy importante dar los motivos, ¿no? En una comunicación asertiva es importante tener hechos, datos. Yo no puedo simplemente echar a una persona, yo tengo que decir por qué, o sea, porque ya no podemos pagar, o porque has cometido un error que no podemos asumirlo, ¿no? Sí. O porque tenemos que recortar la plantilla, lo que sea el motivo. Y terminamos con el otro trozo de pan, que sería también con algo positivo, o bien de característica de la persona, o bien a nivel de futuro. Si es algo que yo no puedo decir, yo, por ejemplo, podría terminar dando las gracias en un despido, ¿no? Gracias por el tiempo que has estado y lo que has contribuido aquí, ¿no? Y deseando a esta persona lo mejor, ¿no? La técnica del bocadillo, ella lo que hace es que si tú haces una análisis más detallada, que tú estás comunicando a la persona no solo sus debilidades o sus fallos, tú estás comunicando a la vez tus fortalezas, ¿no? De hecho, cuando yo trabajo con los padres y enseño esa estrategia para comunicar a los niños, mejora bastante la recepción de los niños hacia el mensaje, ¿no? Porque los niños se sienten muy mal cuando sus padres tienen que llamar la atención. Además, aún hay bastante hábito en España de insultar a los niños, ¿sabes? Si no, cuando van a llamar la atención, ¿no? Quiero decir, yo muchas veces me encuentro con situaciones que los padres utilizan expresiones que son bastante insultantes y eso es agresividad y aún no se dan cuenta. Aún hay muchas veces una no percepción de que hay una parte de esa agresividad que está normalizada en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, para mí es algo que es muy importante. Yo veo también que algunos profesores usan mucho esa estrategia en las tutorías. Yo misma me he dado cuenta, ¿no? Cuando he ido a tutoría de mis hijas, que algunos profesores tienen ese conocimiento porque la utilizan. Y es verdad que facilita mucho la recepción de la comunicación negativa. Imagínate tú, Belén, que eres profesora, que tienes que comunicar a un padre, por ejemplo, que su hijo es muy agresivo, por ejemplo, en clase, ¿no? Que está pegando a otros niños. Seguro que el padre lo recibe mucho mejor si tú destacas algo positivo de él y si tú primero hablas de las cosas que seguro ese niño hace algo bien y no solo que descarga encima del padre todo el daño, entre comillas, que ese niño pueda estar haciendo a otro niño. Bueno, me parece muy buena respuesta. Así que cuando seamos jefes PAS, pues lo tenemos en cuenta para comunicar todo. Sí que recibimos una consulta, ¿no? La vas a leer tú, Fran. Sí, nos preguntan, y además me parece muy buena pregunta, en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, ¿cómo podemos reaccionar ante una agresión verbal? Esa es una pregunta buena y bastante habitual.
que las personas paz suelen quejarse mucho, ¿no? En la consulta de comunicaciones agresivas, ¿no? Sobre todo porque hay esa percepción bastante más de los detalles, a veces el tono, a veces las expresiones que usa, ¿no? Tomamos tan literal el lenguaje, entonces es una queja habitual, ¿no? Yo siempre contesto que depende también del grado de relación que tengo con la persona, ¿no? Yo opto por ser asertiva casi siempre. Quiero decir, para mí la asertividad es la estrella a nivel de comunicación agresiva con uno, ¿no? Que tú devuelvas de forma asertiva el mensaje, ¿no? No caigas en la trampa de contestar de forma agresiva, porque eso es lo más difícil. Ahí necesitamos el autocontrol. Vamos a recordar de eso, quiero decir, porque la tendencia nuestra es que cuando uno es agresivo con nosotros es contestar de forma agresiva. Entonces, para que uno consiga hacerlo de forma asertiva, tiene que haber entrenado primero un poco esa capacidad de tener ya desarrollado autocontrol. No es tan fácil, lo sé, pero es muy importante y necesario, ¿no? Pero es verdad que yo también, dependiendo de la persona, por ejemplo, si es una persona que suele ser agresiva de forma habitual, no solo conmigo o con otras personas, y es una persona con quien convivo con frecuencia, yo sí ya he optado por no contestar en vez de ser asertiva, ¿no? Porque es cansado estar continuamente también siendo asertiva y poniendo una persona en su sitio. Entonces, si es una persona que no cambia mucho mi dinámica, es una persona que yo me relaciono poco y que es una cosa, yo muchas veces he usado la estrategia de hacer que no comprendo el tono. Quiero decir, respondo solo al contenido, que es una otra estrategia que a veces se utiliza y yo suelo incluso cargar un poco en amabilidad en ese sentido, ¿no? Imagínate que una persona es irónica contigo y te dice, vaya telita esto, ¿no? Que es una expresión que se usa bastante aquí, ¿no? Entonces, yo en vez de contestar, percibo la ironía en el lenguaje, pero no contesto a la ironía, contesto el mensaje como si yo no lo hubiera comprendido. La persona muchas veces queda callada, ¿no? Porque no espera esa reacción. Y alguna vez he enseñado a algún cliente a hacer esto, ¿no? ¿Y esto por qué es? Es una forma de neutralizar la agresividad, decimos, ¿no? No estoy siendo asertiva porque lo asertivo sería realmente contestar a la agresión, no sería decir, no me gusta que me hables así, por favor, no es necesario la ironía, o incluso muchas veces explicar a la persona lo que es la ironía. Yo algunas veces he explicado a un padre lo que es la ironía, ¿no? Porque a veces la ironía está tan metida en el ambiente. Yo me acuerdo ahora de una vez una persona usando ironía con mi hija pequeña, mi hija tenía a lo mejor 4 años, los niños no entienden la ironía a esas edades, ¿no? Entonces, mi hija dijo que necesitaba algo, ¿no? Que no era algo necesario, pero usó la palabra necesitar, y el adulto contestó, respondió de forma, sí, yo necesito la luna, ¿no? Como eso es usar ironía. La ironía está considerada como un bofetón, es una forma agresiva de contestar a las personas, pero es verdad, y a un niño más, porque los niños ni mismo a esas edades comprenden exactamente esa ironía, ¿no? Pero a veces sin perceber, nosotros repetimos modelos que hemos tenido, o modelos que tenemos en el ambiente. Entonces es importante estar atento a esto, ¿no? Y sobre todo, elegir esto. Ahora, también hay un conjunto nuevo en la ciencia de formas de comunicar que quizá no es tan conocido aún, que yo uso mucho en el despacho, que se llama comunicación no violenta. Es fruto de investigación, es algo que está siendo cada vez más conocido, que yo recomiendo mucho para colegios, para contextos clínicos, por ejemplo, que es una forma de comunicar separando lo que yo observo de lo que yo siento, ¿no? Nosotros habitualmente cuando comunicamos a las personas, y un pas más porque siente con más intensidad, a veces mezclamos lo que vemos con lo que interpretamos, ¿no? Entonces yo veo que Fran hace algo y a la hora de comunicarse, porque creo que tú no me quieres, porque haces esto. El por qué no me quieres, por ejemplo, es una interpretación mía, no es lo que yo he visto, ¿no? Entonces, esa forma de comunicar a veces genera mucho malentendido y a veces descargamos nuestra ira, nuestra rabia con esa forma de comunicar. Entonces, lo que la comunicación no violenta, ella propone 4 puntos
que hay que seguir, que el primero es la observación, que es describir lo que he visto que la persona ha hecho. ¿No? Ujú. Entonces yo no hablo de lo que yo sentí, primero hablo solo de lo que he visto. ¿No? Entonces, por ejemplo, como voy a hablar con un niño, he visto que has pegado a Pedrito, ¿no? Quiero decir, he visto. Entonces, y cuando veo que agredes, yo me siento de tal manera, ¿no? O comunico cómo se ha podido sentir Pedrito cuando tú lo has pegado. Luego hay entonces yo primero comunico lo que vi, luego comunico cómo yo me siento con eso, luego yo comunico mi necesidad, que es el tercer punto. Entonces, mi necesidad, ¿cuál es? Que tú no agredas a nadie en clase, ¿no? Entonces, necesito que tú aprendas a controlarte. Esa sería la forma de decirlo. Y lo último, yo hago una petición. Entonces, por favor, te pido que a partir de ahora trabajemos en tu autocontrol, ¿no? Por ejemplo, la comunicación no violenta, ¿qué veo? ¿Dónde trabajo la comunicación no violenta? En terapia de pareja la suelo utilizar bastante. En relaciones padres y hijos yo también la uso mucho. Y también trabajo mucho la comunicación no violenta con personas que tienen alta sensibilidad y están en un ambiente muy hostil. Que eso es como estamos ahora, ¿eh? Sí. Podemos decir que estamos en un momento muy hostil, totalmente, Belén. Entonces es más necesario que nunca. La comunicación no violenta, además, ella hace una propuesta también de que la otra persona aprenda a escuchar. No, ella tiene la propuesta de quien comunica, del interlocutor, donde yo lo que voy a comunicar lo haga a través de sus puntos, y la persona que escucha, de trabajar lo que llamamos la escucha activa, ¿no? Que es escuchar a la persona para comprender lo que ella me está diciendo y no para contestar. Muchas veces cuando estoy escuchando a alguien, yo estoy pensando en qué voy a decir. Y cuando estoy pensando en qué voy a decir, yo no estoy comprendiendo realmente el mensaje que me está transmitiendo. Entonces, en la comunicación no violenta trabajamos los dos lados, ¿no? Que es cómo escuchar mejor para recibir ese mensaje mejor y también cómo comunicar mejor. Y lo que los estudios dicen es que la comunicación no violenta, ella aumenta la compasión. Quiero decir, que cuando yo utilizo de forma habitual la comunicación no violenta, pues yo aumento la compasión en las relaciones, ¿no? Entonces yo creo que es un conocimiento que merece la pena, que debemos aprender todos. Sí. Y sobre la comunicación que nos quieres contar la semana que viene, creo que va a colación con esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos vas a contar la semana que viene? Y la semana que viene lo que queda es hablar un poquito de negociación, ¿no? El programa que viene, perdona. Sí, el programa que viene. Sí. El mes que viene, sí. Sí. Lo que nos queda hablar es un poquito de negociación, ¿no? Y dentro de negociación, yo creo que lo que hablamos hoy está bastante bien, porque son estrategias que también nos sirven para negociar mejor, ¿no? La técnica del bocadillo, la comunicación no violenta. En la comunicación no violenta, por ejemplo, las dos últimas partes están relacionadas a negociación, porque yo estoy comunicando al otro mi necesidad y estoy pidiendo que él cambie su conducta y haga algo, ¿no? Entonces pero bueno, profundizamos un poquito más en esto, ¿no? Sí. Espero que os haya gustado. A mí, yo confieso que la comunicación no violenta es un tema que me encanta, así como casi 5 años que lo he descubierto y empecé a usar en el despacho. Veo muchos resultados, lo intento usar en mi día a día y me gusta mucho. Sí, yo creo que nos has aportado mucha información muy interesante y muy útil. Y bueno, pues yo deseando escuchar ya las partes de negociación. Fran, que estabas ahí escondidito. No, es que yo me quedo muy atento escuchando a Jacqueline siempre porque la verdad es que nos enseña tanto en tan poquito tiempo y gratis que para mí me parece genial. Bueno, nada, empiezo a cobrar, Fran, no te preocupes. Como Ramira. No, es un placer. Oh, de 20 verdad, euros. muchas gracias. Aprende, 20 euros. Jacqueline, Sí, 20 euros. un poquito más. Sí, así que ya. Si es que en cuanto le dejas un poco, ya se está asomando Ramira. Claro, 20 euros. Quiero un consejo, 20 euros. Bueno, ya está. Ay, Bueno, qué pues bueno. muchas gracias, Jacqueline, y deseando escuchar ya la siguiente parte de negociación. Así que A mandándonos vosotros. vuestras consultas, vuestras preguntas y aprovechad esta sección que Jacqueline quiere contestaros y contaros mucha información. Así que muchas gracias.
Un beso grande a vosotros. Gracias.